Saludarlo, querido Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Querido, Eduardo? ¿Todo bien? Pablito? Bien, muy bien. ¿Bien? Excelente, ¿Todo sí. tranquilo? Sí, impactado, viste, por este accidente terrible. impresionante. Terrible. Esto ocurrió esta tarde, ¿no? Esta tarde, cerca de las 15 horas, allí en San Martín de los Andes. Impresionante. En una serie de curvas que le llaman caracol. Sí. Un camión con 22 soldados, cuatro fallecidos provisoriamente, ¿no? El Terrible. último accidente grave que conozco, o de la Fuerza Armada o de la Fuerza de Seguridad, es el caso de la Gendarmería. ¿Recuerdan Sí. ustedes? ¿Te acordás? Diciembre del 2015. Claro. La mayor tragedia de Gendarmería en su historia. Claro, Exactamente. Claro. Exactamente. Algo muy similar, ¿no? Muy impresionante. Tal cual. Bueno, esta es una noticia en desarrollo, ¿no? Obviamente. Así es, que seguramente tendrás en el transcurso de tus 2 horas más información. Y el resto, bueno, la política, ¿no? Obviamente. La política que ya estamos casi a un mes, prácticamente a un mes de la elección. Qué momento de incertidumbre económica y política como nunca antes se había dado. Es algo que, por ejemplo, también hablábamos con empresarios ayer en el CICIP, ¿no? En la comida del CICIP, que hoy fue tapa de todos los diarios, lo habíamos anticipado ayer. Y hoy, Sí, señor. hoy fue justamente eso. Y lo de Urnequian, muy impresionante. Todavía impresionante. Todavía reverbera la frase de Urnequian, ¿no? El dictador, así lo llama Urnequian. No estamos a Milei. no estamos para otro dictador. Impresionante, realmente muy impresionante. ¿Te puedo contar algo? Dale. ¿Te gustaba Mafalda cuando eras chico? Sí, claro. A los más jóvenes, a los virgos por ahí, ¿no? Ya empezó. O a los no virgos, qué sé yo, no sé. A los más jóvenes, qué sé yo. Hubo una tira en los diarios de la República Argentina, muy famosa, que después se convirtió en una revistita muy linda, Muy ¿no? linda, muy linda. Con todos, así, un dibujito, es una tira cómica De Kino. llamada Mafalda. Exactamente. ¿No? Mafalda era una nenita de clase media, muy humanista, muy progresista, muy de izquierda, para ese momento entre el 63 y el 74, y tenía los amiguitos del barrio, ¿no? Sí. El galleguito, que yo. Una de las amiguitas es Libertad. ¿Te lo pasé, Pablo, para que lo pongas? ¿Te lo pasé o no? Sí, te lo pasé, ok. Una de las amiguitas era Libertad. Libertad de una amiguita muy bajita, muy bajita, rubiecita, con el pelo tirado para atrás, muy amiga de ella, más o menos con las mismas ideas políticas, ¿no? De izquierda, progresista, qué sé yo. Y hubo elecciones, no sé, en ese momento de la tira. Entonces la conversación es, ¿y tu papá Libertad? Le dice Mafalda, ¿a quién piensa votar en las próximas elecciones? Cállate. Anda con una cara el pobre. Ah, ¿todavía no se decidió por ningún candidato? Sí, se decidió. Y anda con una cara pobre. ¿Pero por qué? ¿Piensa que ese candidato va a perder? Le dice Mafalda. No, piensa que va a ganar. Y anda con una cara pobre. Qué grande, qué genio. Mafalda dice, no entiendo a tu papá, Libertad. Sabe a quién va a votar en las próximas elecciones. Piensa que ese candidato va a ganar y no está contento. No, anda con una cara pobre. ¿Pero por qué? ¿Acaso supone que el candidato que no lo van a dejar gobernar? A veces supone eso y entonces anda con una cara pobre. Otras veces supone que sí, que lo van a dejar gobernar. Y también anda con una cara pobre, pero jorobar, se enoja Mafalda, ¿no? Si tanto le fastidia ese candidato, ¿por qué cuernos no se le ocurrió votar a otro, a cualquiera de los otros? Se le ocurrió. Y anda con unas caras pobres. Qué magnífico. Kino era. Bueno, era a mí un genio. me da la sensación que esta caricatura me parece que es los tiempos de hoy. Vos fíjate que Es como el tango cambalache. esto es entre el 63 y el 74. No sé de qué día es, de qué año es. No importa, me lo mandó un amigo. Pero retrata un momento de cierto escepticismo, incertidumbre Impresionante, total. Sí. impresionante, ¿no? Sí. Y es este momento, me hizo acordar mucho a este momento de la República Argentina. Hablando de- Porque vemos mucho con cara de... Anda con una cara pobre, ¿viste? Sí, y fundamentalmente por la incertidumbre. Incertidumbre de la cual son copartícipes los propios candidatos, los propios referentes, porque tienen que poner cara de nosotros vamos a sacar el país adelante. Cuando vos hablas con los tres que más chances tienen, te dicen, o gano en primera vuelta, Milei. Sí. Y si no gano en primera, gano en segunda.
Cuando vos hablás con un Sergio Massa o con gente que está alrededor, nosotros estamos mano a mano, palo y palo con Milei, Sí. vamos a ir al balotaje. Cuando vos hablás con Patricia Bullrich, te dice, estamos muy bien, vamos al balotaje. Sí, Cada uno se autopercibe muy bien, sí. muy bien. Sí, y porque acá la clave es, viste que la que está escondida, la que no habla, que va a aparecer el sábado, es la que de alguna manera, guste o no, dictaminó el escenario. Fue la primera que dibujó el escenario. Dijo, esta es una pelea de tercios y la pelea del peronismo, de lo propio, admitiendo, va de suyo, el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, es por entrar al balotaje. La pelea es para entrar al balotaje. Acá no hay... Y me parece que ese manual que dibujó Cristina así al pasar en una entrevista que le dio a C5N, finalmente fue el escenario que se da. Totalmente, totalmente. Y yo te diría que hay un jugador que nadie tiene en cuenta, que son los casi 11 millones de personas que no fueron, entre que no fueron a votar y votaron en blanco o anularon. Que es una Esa- incógnita total. Bueno, eso también juega. Por supuesto. Eso también juega. Eso es lo que más juega. Bueno, por eso. Digo, en el posible desbalance. Es ese conglomerado, primero. Totalmente. Porque la primera duda es cuántos de esos van a ir a votar. Si son muchos, un caudal muy importante, pueden igualar casi a cualquiera de los tercios. Hoy alguien me decía, el que tiene el voto decidido no lo va a cambiar. Ni aunque mire, por ejemplo, el debate de los vicepresidentes de ayer en TN, con Marcelo Bonelli y Alfano, ¿no? Que para mí fue brillante, fue espectacular, ¿no? Y viste que en los debates de los vicepresidentes, bueno, se le da poca importancia, pero la verdad, ayer creo que dejó bastante. Eran 4 hombres contra una mujer. Sí. Marca el clima, me parece que va a tener esto. 4 hombres que fueron todos contra esa mujer, ¿no? La candidata a vicepresidente. Por lo general siempre te dicen los consultores políticos y analistas políticos que siempre un debate o de vicepresidente o de presidente lo que hace es reafirmar tu voto. Exacto. Es muy difícil que vos cambies el voto después de ver un debate o vicepresidencial o presidencial, ¿no? El público busca el sesgo de confirmación. Claro, reafirmar el voto, ¿no? Reafirmar el voto. Pero, por ejemplo, el maltrato que recibió la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel ayer fue monumental. Y en especial por el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, sí. De Agustín Rossi. De Sergio Massa. Agustín Rossi. Que hasta la trató de mosquita muerta. ¿Así? Un misógino, un machista, un machirulo, ¿no? A ver, en la posición de Cristina sería un machista y un machirulo, ¿no? Sí. Poné esa parte, dale. Me parece que para haber sido titular de la AFI, no tenés ninguna información. Así no se cree que sos una mosquita muerta. Así no se puede debatir, nadie va a entender. Muy impresionante. En un momento, no te hagas la mosquita muerta, ¿no? Un criterio importante. Muy impresionante, muy impresionante. Ahora, yo creo que despertó interés, hubo repercusiones en las redes inmediatamente, hubo una conversación pública muy agitada. Muy agitada. Con lo cual me imagino que esto marca un precedente de lo que va a ser también el debate propiamente de los candidatos a presidente. Me parece que podemos ir encontrando crecientemente un interés por los debates. El tema es si el debate va a permitir intercambios o no los va a permitir, ¿no? Me dicen los que, con respeto para que no se enojen en la cámara, sí, me traen acá una silla. Para que no se enojen los miembros de la Cámara Nacional Electoral, es tan meticuloso el reglamento del debate de los candidatos a presidente que no sé si va a haber libertad para que en el ida Para y que vuelta, se note lo de los vicepresidentes, es muy difícil. Claro, me parece que este ha sido un muy debate difícil. más caliente, Totalmente. más donde el intercambio, al estilo de lo que pasa en Brasil, al estilo de lo que pasa en Estados Unidos, donde la cultura del debate es mucho. Digamos, hay cultura del debate y hay una audiencia enorme que ve esos debates, ¿no? Sí, tal cual. Fue muy interesante. Dejó para mí muchas cosas. Por eso quisimos traer a uno de los
de los referentes políticos de ese debate. Creo que para mí, es más, creo que se hizo una encuesta y quien ampliamente ganó esa encuesta está con nosotros aquí. Es Victoria Villarroel. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mira, me voy a ir para allá. Me voy a ir a acompañarte y charlamos juntos, ¿te parece? Hola Eduardo. Hola Pablo. Hola Victoria, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, ¿cómo se sintió el debate anoche? La verdad que fue un debate sumamente agresivo, con muchos golpes bajos, con muy poco planteo de las ideas que nosotros queremos aplicar cada una de las coaliciones políticas que participamos. Me resultó sucio. Me resultó, era la primera vez que asistía a un debate, era la primera vez que me cruzaba con cada una de estas personas y sinceramente desde lo humano me pareció muy reprochable la discusión. ¿Por qué y desde sucio? lo político limitada. ¿Por qué sucio? Porque se dijeron cosas que son mentiras aviesas. Se dijo que yo nunca trabajé. Yo tengo aportes desde los 21 años. Eso no es tan difícil de buscar. Que no trabajaste. Claro. Eso lo dijo el candidato a vicepresidente Petri. Eso lo dijo Rossi, que yo no había trabajado nunca. A los 18 años empecé a trabajar, como muchos, como recepcionista en un centro odontológico. A los 21 finalmente pude ingresar a un estudio jurídico al que no quiero dar el nombre del abogado porque no sé qué piensa políticamente y no lo voy a afectar en su vida, pero están los aportes hechos. Entonces, después que no presenté proyectos de seguridad, cuando yo estoy hablando de la causa mapuche, cuando estoy presentando pedidos de informes o el pedido de derogación de lo que hoy justifican todo el freno a las usurpaciones por los pueblos originarios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de seguridad, estoy hablando de la integridad territorial. Cuando voy a la zona en donde hay usurpaciones, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de seguridad. Entonces, definitivamente que se me diga ñoqui, que se diga que nunca trabajé, que se hable de mi papá fallecido y que un militar cobra un sueldo del Estado y por eso me mantuvo. ¿Pero qué pretendía Rossi? ¿Que trabaje desde los 5 años? Entonces, definitivamente me pareció algo artero. Y de nuevo, la falta de calidad humana de los candidatos me sorprendió. Quiero rescatar con quien tengo una cordial pero distante relación en la Cámara de Diputados a Florencio Randazzo, del cual sé muy poco desde lo personal, no he tomado ni un café, pero hoy le escribí, pedí su teléfono para que me lo consiguieran, para simplemente decirle, bueno, te agradezco que al menos en la dificultad de que pertenecemos a dos espacios totalmente distintos, te hayas comportado como yo me habría comportado con el resto. ¿Te preparaste para el debate? Viste que los debates requieren de preparación por parte de los candidatos. Un coacheo, ¿no? Claro, fue tu primer debate. No tuve coacheo. No tengo los medios para contratar coacheo. ¿A quién le voy a decir que me prepare para algo que son las ideas de nuestro espacio, que tienen que ver con la convicción que vos tenés al defender tus ideas? Yo vengo diciendo lo mismo desde hace 18 años, o sea, cuando hablo de lo mismo, vengo defendiendo el mismo plexo de ideas. Se me acusa de que, por ejemplo, me encontré con Videla, también me encontré con Montoneros, pero si yo les di mi palabra como abogada de que no iba a citar sus nombres, ¿por qué tengo que hablar del resto? Ya que se metió en ese tema. Y de hecho, las declaraciones de Videla y de otros terroristas montoneros y de personas que fueron condenadas por lesa humanidad están en este libro. Están en este libro la información que recopilé de gente que fue testigo de los 70, porque yo nací en el 75, no hay forma de que supiera información que hay acá. ¿Cuál es su relación con los genocidas? Porque a usted le achacan eso, una relación particular con los genocidas. No sé qué relación particular puede haber cuando no he sido abogada de ningún militar acusado, condenado, imputado, de la calidad que ustedes quieran, por lesa humanidad. No representé nunca a ninguno. Ni siquiera... Solo me dediqué a defender víctimas del terrorismo y las únicas causas que he abierto en estos últimos años han estado relacionadas con víctimas del terrorismo. Que, por cierto, está bueno que se los comente a los dos. El Poder Judicial en la República Argentina le dice a una persona que es asesinada por una bomba, como pasó en el comedor de la Policía Federal, donde mueren 23 personas, el Estado les dice que eso es un delito común. Sí, que según el Estatuto de Roma eso no puede ser considerado como delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad, ¿no? Entonces, mi relación es desde lo que yo tengo que saber de un tema en el cual estoy representando a las únicas víctimas que no son reconocidas por la historia argentina. ¿Cómo no voy a saber y cómo no voy a escuchar todas las campanas? Otra de las cosas que se dicen de usted que es una negacionista
y que usted reivindica la dictadura. ¿Puede aclarar eso? Yo no reivindico ningún gobierno de facto y lo único que reivindico es el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Dicho esto, el gobierno actual y todos los anteriores, desde el 83 en adelante, desgraciadamente a las víctimas del terrorismo no las reconocen y están por ende violando sus derechos humanos, porque el Estado argentino tiene un deber de protección para con las víctimas del terrorismo. Y esto es un fallo que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual obliga a la República Argentina. Me sorprendió a mí, ya que me vino a la cabeza ahora escuchando la pregunta de Eduardo y su respuesta, Horacio Berbisky, cuando le preguntaron sobre si reivindicaba la dictadura militar, Horacio Berbisky, reitero, dijo, yo no la escuché reivindicar a la dictadura, sí sé que defiende a las víctimas del terrorismo. Reitero, Horacio Berbisky. ¿No? Me sorprendió, porque encuadró a Victoria Villarruel, no le debes caer muy simpático, No. A Berbisky justamente, pero al menos me parece que separó las aguas. Ni yo le caigo simpática a él, ni él me cae simpático a mí, porque claramente él integró una organización armada que cometió actos de terrorismo. Él fue segundo jefe de inteligencia de Montoneros, es decir, eran los que preparaban los atentados terroristas. Y el primero era Ricardo Walsh. Era Rodolfo Walsh, exactamente. Que, por cierto, relacionan a semejante asesino con los periodistas. No, dicen que es un faro. El adalid del periodismo, un tipo que se especializaba en armar operaciones donde mataban gente. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias de Información de la ciudad de Córdoba. Claro. Operación Masacre era el libro emblema, y Rodolfo Walsh era el periodista emblema de la investigación periodística. Entonces, yo lo único que quiero... Entonces, el ataque es, ¿por qué es Victoria Villarruel? ¿Por qué esta fuerza emerge y no terminan de entender cómo abordarla? ¿Por qué cree que se dio lo que se dio en el debate de anoche? El ataque es por dos cosas. Primero, porque la Libertad Avanza, hoy por hoy, realmente es una fuerza política que representa el cambio. Todo lo demás es pasado. Todo lo demás está trillado. Todo lo demás está coacheado. Lo vimos ayer. Y el que no estaba coacheado era un impresentable como Rossi. Rossi la llamó en un momento mosquita y después, muerta. La segunda razón es que obviamente no quieren que se sepa la verdad total. Yo no niego que hubo crímenes. Lo que estoy pidiendo es que se reconozca la historia completa. La historia tiene matices, tiene claros y oscuros. La historia no está siempre del lado en que nosotros queremos estar o nos tiene que agradar o no agradar. La historia es, los hechos son. Acá no fueron solamente unas víctimas, acá hubo inocentes que fueron asesinados. Y quiero poner esta disquisición porque cuando nosotros analizamos la lista de los indemnizados por la ley 24411, que es la de los desaparecidos, o cuando analizamos el Parque de la Memoria, los nombres que están, o el Registro Único de las Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un organismo del Estado que reúne a aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado, encuentro a gente que murió poniendo una bomba. Encuentro gente que murió atacando un regimiento en democracia. Encuentro gente que mató a niños cuando integraba una organización armada. Entonces, si vamos a contarle al pueblo argentino una historia distorsionada, lógicamente hay que cerrarle la boca, hay que censurar y hay que amordazar a la mujer que está denunciando eso. Junto por el Cambio, la reacción que hubo frente a aquel acto que la izquierda buscó censurar, yo creo que lo amplificaron soberanamente, lo charlábamos con Eduardo, es que Victoria Villarruel se mete otra vez con los 70. Esto dicen las voces de Juntas por el Cambio, que es un tema que atrasa, que esto no tiene empatía con el dolor y lo que están sufriendo los argentinos hoy, que es la debacle económica, que es la circunstancia social. ¿Victoria Villarruel es solo reivindicación de los 70? No. De reivindicación, perdón, de las víctimas del terrorismo, de las organizaciones armadas. Mira, ayer tuvimos sesión, antes de ayer, tuvimos sesión en el Congreso. De 14 horas la sesión. Las 2 primeras horas fue un homenaje a una madre de Plaza de Mayo, a la CONADEP, a el Museo de la ESMA. De 7 homenajes, 6 homenajes, lo tuiteé, pero bueno, ya no recuerdo puntualmente los 6, pero de 7, 6 fueron relacionados con la década del 70. ¿En serio la década del 70 es pasado en este país? Solo porque yo traigo a colación a ciudadanos que no tienen derechos humanos, esas personas inevitablemente quedan responsabilizadas de los peores crímenes y los que las defendemos también. ¿En serio es así? Porque
Yo soy de la idea de que hay que hermanar al pueblo argentino, por supuesto. Y lamento mucho que Juntos por el Cambio haga estas disquisiciones, porque yo en ningún momento pegué golpes bajos. Y ellos tienen miembros de organizaciones armadas. Y yo no los menciono, como no menciono las cuestiones personales. Milei sí. Milei lo menciona. Javier dice que Patricia Bullrich perteneció. Milei lo menciona y yo tengo información de ese hecho. Ella lo Pero niega. yo no lo mezclo. Porque yo defiendo víctimas del terrorismo desde hace 18 años, esté o no esté Patricia Bullrich. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, a mí lo que simplemente me gustaría es que finalmente el pueblo argentino supere el pasado. Pero para superarlo hace falta verdad, justicia y reparación para las únicas personas que quedaron fuera de la historia oficial. Usted dijo que Eve Bonafini, Carlotto y compañía eran madres de terroristas. Sí, así es. Sus hijos integraron organizaciones armadas. Por supuesto, el dolor de una madre siempre es respetable y, por supuesto, puedo entender el desgarro de cada una de estas mujeres. Ahora, lo que no voy a justificar de ninguna manera es que, de alguna forma, crean que lo que hicieron sus hijos al integrar una organización armada que atacó tanto gobiernos de facto como gobiernos democráticos, porque la mayor cantidad de atentados se dio durante la vigencia de los gobiernos democráticos. Del 69 al 76. Del 69 al 79 fueron la mayoría de los atentados, pero la parte más concentrada de los mismos y la mayor cantidad de civiles afectados fue del 73 al 76, cuando había gobiernos votados por el pueblo. Entonces, entiendo el dolor de una madre, lo que no voy a justificar de ninguna manera es que una madre me venga a decir que su hijo es una blanca paloma cuando integraba una organización armada. Victoria, ayer Rebunequian dijo que Milei es dictador, o puede llegar a ser un dictador. ¿Lo dijo? No sabía. Que la Argentina no iba a soportar otro dictador. Podemos poner, Pablo, podemos poner exactamente el título, porque esa fue la frase, La Nación lo tituló ayer. Pero obviamente hablando de Milei, ¿no? Sí, sí. Que además, decíamos ayer, ha sido empleador de Javier durante muchísimos años. 15 años creo, más o menos. Y él le tiene una relación con Javier muy estrecha. Planteando... Acá está, mira, ahí está. Si no se modera, está hablando de Milei, ¿no? Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No sé si de Urnequian, si no querés hablar de Urnequian. ¿Qué hay acá? ¿Hay temor a que la fuerza de la libertad pueda incubar un nuevo autoritarismo? Mira, yo no creo que haya autoritarismo en nuestro espacio. De hecho, nosotros tenemos divergencias con Javier Milei que son notorias, las hemos expresado los dos y en ningún momento... Por ejemplo, el tema de la venta de órganos en su momento lo planteó filosóficamente, en una charla que era tipo filosófico. Para mí el cuerpo no es una mercancía, yo se lo expresé. Bien. Nosotros tenemos nuestro disenso. Bien. No hay ningún problema en plantearlo. ¿Es permeable a cambiar de punto de vista Mirá, ante un punto de vista diferente? Sí, es permeable. De hecho, con el tema de la dolarización, él tenía una idea muy fija respecto de lo que planteaba como el camino a la dolarización y cuando trata a Emilio Campo y conoce la vía que tiene Emilio Campo para dolarizar, Javier la aceptó y analizó que era mejor que la suya. Ergo, ese es el camino. O sea que no tiene que ver, y estoy mencionándote algo que es estrictamente económico y que es el área en la cual... Él se maneja. Claro, exacto. Entonces, por lo cual, no lo veo factible eso. Lo que sí te puedo decir, algo es claro. Es un espacio donde las mujeres tenemos un montón de relevancia, donde la única fórmula presidencial, donde el vicepresidente es mencionado constantemente, salen todos los spots publicitarios. En ningún momento quiere que hable menos que él. Al contrario, quiere que hable, que opine, que tenga relevancia pública. Es la fórmula de Javier Milei. De hecho, hasta ahora nunca vi que un presidente le delegara, no sé vos, Eduardo, a la vicepresidenta o a un vicepresidente le delegara, no sé, 3 ministerios o 3 áreas, porque ahora no sé cómo va a estar conformado. Fundamentales. 3 áreas fundamentales como seguridad, justicia y... defensa e inteligencia. 4. Mira, Javier Milei es bastante comprensible. En realidad es comprensivo con todas las mujeres que integramos el espacio, con los varones cuando recepta opiniones distintas en áreas tan sensibles como son las que maneja él y como en las que conoce él y las ha defendido a capa y espada en todos los programas de televisión, en el Congreso, etcétera. Es una persona con la cual yo puedo tener disensos, pero los puede tener cualquiera que quiera integrar el espacio. Ahora, desconozco qué opinará Urnequian, yo no lo conozco más de haberlo visto una vez o alguna vez en alguna conferencia y nada más, no he conversado
conversado con él. Lo que sí puedo decirte que creo que está francamente equivocado. Es una persona totalmente racional. Suenan algunas alarmas, por ejemplo, no me ha tocado a mí, de un Javier Milei cuando, por ejemplo, para venir a un programa de televisión, reitero, no me ha pasado a mí, pero Diego Scheikman, un colega de TN, que lo dijo públicamente, le condicionó su visita al programa de acuerdo a los invitados que tenía y pidió que bajaran invitados. ¿Eso está bien? No, pero no es cierto eso tampoco. ¿No? Mirá, yo creo que primero todos tenemos derecho a saber con quiénes nos vamos a cruzar en la mesa cuando vamos a un programa o con quién vamos a estar. Eso lo preguntan. Me parece hay gente que lo pregunta y hay gente que no. Bueno, a mí me parece que es totalmente válido. De hecho, yo lo he hecho muchas veces porque me cruzaban con personas que integraron organizaciones armadas. Claro, y tenés derecho a decir eso, no lo voy a hacer. Pero imagínate, he estado en programas donde estaban Perdía, Kremer, o sea, los tipos que eran los más importantes de Montoneros y el ERP. Creo que uno tiene que saber ese tipo de cuestiones. Y lo mismo me ha pasado en infinidad de programas en los que he ido por el tema de la década del 70 o incluso dentro de la discusión ya más política. Uno quiere saber quiénes van a estar. Lo veo válido y no veo ni que eso sea una mala práctica ni que sea algún tipo de acto de censura, como la verdad que la palabra censura es una palabra lo suficientemente grave, dura e importante como para que Petri se llene la boca con esa palabra. Así que la verdad que lo desmiento totalmente. Creo que Javier, como los periodistas, tienen derecho a elegir con quiénes quieren estar y a quiénes quieren invitar. Y las reglas del juego, son las reglas de la libertad de expresión y lo aplaudo. Volviendo al debate, ayer Rossi la trató de mosquita muerta. No te hagas la mosquita muerta. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Por qué se ríe? Porque si hay algo que no soy es mosquita muerta. Es un Rossi perdido, ¿no? Me parece que Rossi estaba en otra galaxia, como dije, porque si algo que no soy es mosquita muerta. Se le perdió un misil. No es poca cosa. Se le perdió un misil. La verdad que el deterioro de las Fuerzas Armadas en las dos gestiones en las que estuvo Rossi y en la actual de Tayana y con Garré realmente ha sido algo vergonzoso y lo estamos viendo en las consecuencias incluso del día de hoy en San Martín de los Tremendo, Andes. Lo de hoy fue una tragedia, ¿no? Me acuerdo de una época que se caían los aviones de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Mira, ayer lo dije en el debate. Hay unidades militares que en pleno invierno no tienen calefacción en la Patagonia o en zona de frontera. Hoy en unidades militares, ni los soldados, ni los suboficiales, ni los oficiales reciben desayuno, almuerzo, merienda o cena. Ninguna de las comidas. Lo único que se está haciendo es darles a las guardias. Y a los soldados se los licencia de 8:30 a 13:30 para que almuercen en su casa o se lleven el tupper. En esa situación estamos en defensa en la República Argentina. Y las fuerzas federales tampoco están mucho mejor. También la están pasando muy mal. La están pasando muy mal porque se los responsabiliza de todo. El Estado en ningún momento les da respaldo ante el combate contra el delito, contra el narcotráfico. Si van a los gendarmes y los mandan a otro lugar que no sea las fronteras, por ejemplo, al conurbano o a Rosario, no tienen dónde dormir. Recién ahora dispusieron en Rosario unos hoteles porque terminan durmiendo en el piso. Bueno, pero ahí hay algo que determinados sectores de las fuerzas le reconocen a Patricia Bullrich, que es que en su momento de ministra de Seguridad, no solamente que los respaldó, los reconoció, a nivel económico no estoy en condiciones de la evaluación que estás haciendo en profundidad, pero reconoces que de la oferta electoral, quien ha tenido una mirada un poquito más específica y contemplativa con las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas ha sido Bullrich. Mira, para el maltrato que sufrieron las fuerzas, lógicamente lo de Bullrich parece cuasi heroico, pero yo también no puedo dejar de recordar cuando hubo policías que fueron enviados sin nada a resistir 14 toneladas de piedras. Entonces la ley hay que hacerla respetar, la ley hay que aplicarla, no hay que tener más demagogia. El que comete un delito tiene que responder. Si ustedes son gobierno, ya que habla de esas 14 toneladas de piedra y una gran manifestación, ¿no? ¿Qué van a hacer con los piquetes si ustedes son gobierno? ¿Qué van a hacer? El tema de los piquetes, primero, la legislación está vigente. El problema es que no se la hace respetar. Por supuesto, vos usás primero medidas disuasorias. Vos das la voz y pedís el desalojo utilizando lo que es la negociación. Luego ya utilizás factores que son disuasorios, que no son letales. El tema es acá, por ejemplo, si por ejemplo se hidrantes. lleva menores de edad a una marcha,
hay que imputar a los responsables de estos niños. A los padres. A los padres. Menores mamás, de 14 años no pueden estar en una marcha en la cual son llevados como rehenes para sitiar una avenida, un acceso a la ciudad, una ruta nacional. Una marcha no es el lugar para un niño. Y si no empezamos a entender esto, estamos realmente fracasando como sociedad. Yo vi retazos del debate, tenía en ese momento. ¿Es cierto que Del Caño te preguntó si ibas a reprimir? Me preguntó si iba a reprimir a los que defienden la educación sexual integral. Y como le dije en ese momento, no entiendo la correlación entre educación sexual integral y represión. No entiendo qué hacen la misma frase, esa disquisición. Porque además lo de Lesi es en el colegio. No sé, piensan y en el los colegio no entra la policía. No sé, habría que sé. preguntarle en qué mente alunada dos cuestiones que no tienen relación quedaron encadenadas. Lo que nosotros vamos a hacer es garantizar el orden. Yo entiendo que en Argentina, desde hace 4 décadas, al que porta un uniforme lo han demonizado y lo han hecho chivo expiatorio de todas las situaciones habidas y por haber. Sí. El uniformado, sea de una fuerza federal, de una fuerza policial o incluso las Fuerzas Armadas, tienen funciones muy específicas. No hacen lo que quieren. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay que garantizar el orden y si es necesario reprimir el delito, no se está hablando de violar los derechos humanos, se está hablando de que tenemos reglas en la democracia y que las tenemos que respetar todos. Si ustedes son gobierno, ¿cómo van a hacer? Pero el cómo, porque acá lo importante es el cómo. ¿Cómo van a hacer para asegurarle a la gente más seguridad? ¿Qué es lo que pide a gritos? Mira, no tiene que ver con poner más policías en las calles, lo que tiene que ver es que primero vos le tenés que dar un respaldo como Estado. Hoy por hoy no hay... Judicial. Un respaldo político, porque también una política de seguridad va encadenada con una política de justicia, bueno, ¿no? Eso, o sea, lo entendemos porque aparte somos letrados. Obviamente van encadenadas, pero acá el abolicionismo es la regla para todo. O sea, lo vimos con cada uno de los últimos casos donde un tipo delinque, comete un atentado, comete un asesinato, heridas, lesiones, secuestro, lo que sea, y acá con cualquier artilugio sale de la cárcel o se le garantiza que pase incluso la prisión domiciliaria. Entonces, simplemente, primero es aplicar la ley, segundo, respaldar a las fuerzas de seguridad, tercero, adiestramiento, equipamiento. No puede ser que un policía esté con el chaleco vencido, que si le roban el arma se la tenga que comprar él, que si va a la ropería le dan 3 talles más grande el uniforme. Las balas se las tienen que pagar ellos. Si en una acción legítima, de legítima defensa, repele un delito, el Estado, ante el daño que puede haber sufrido el delincuente, en una acción de nuevo legítima, el Estado lo deje solo y pretenda que esa persona se defienda como puede de lo que le estamos pidiendo que haga. Con lo cual vas a pelear en el presupuesto para mejorar. Obviamente, todo esto se hace, además con decisión política y el organigrama, con dinero, con presupuesto, con fondos. Es que yo no sé de qué manera pretenden que hagamos la seguridad cuando vos no le das ni el adiestramiento, o sea, no das la instrucción de vida, no les das los pertrechos. Viste que hay un diputado un poco... alunado, le decían, ¿viste? Que quiere declararle la guerra en Paraguay, le quiere declarar la guerra... De apellido Rubín. Sí, de apellido Rubín. Ahora, cuando vas a los números, lo que determina Paraguay como presupuesto para sus Fuerzas Armadas... Es cero. Cero. Digamos, ¿en qué condiciones de defensa hoy está la Argentina? Argentina está... No estoy planteando una hipótesis de guerra, pero bueno, simplemente la anécdota lo ha traído al debate público. Es que vos sabés que, primero, las Fuerzas Armadas tienen, por la Ley de Defensa Nacional, tienen funciones súper específicas y solo pueden actuar ante un conflicto armado internacional. Sí. O sea, no pueden ingresar al territorio. Obviamente hay algunas excepciones, como el estado de sitio, ¿sí? Pero entendiendo esta situación, nosotros somos el país que tiene el menor presupuesto en defensa de la región. Tenemos desde los camiones que no tienen frenos y pasan las tragedias que pasan, hasta no podemos defender nuestro espacio aéreo, no podemos garantizar nuestro espacio marítimo, no tenemos control sobre las fronteras en el caso de las fuerzas federales. Definitivamente nosotros hoy por hoy estamos regalados ante el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, cualquier conflicto armado, porque nosotros podemos no tener ninguna hipótesis de conflicto porque somos John Lennon en Imagine y estamos en la paz de los cielos. Bueno, pero eso no significa que nosotros no podemos ser la hipótesis de conflicto de un segundo o tercer país.
No, Nosotros tenemos conflictos. Y ante un tercer atentado, ¿no? Tenemos una base china en la República Argentina. Base china que firmó el kirchnerismo, que desgraciadamente refrendó también Juntos por el Cambio, de la que casi el contenido es secreto en la provincia de Neuquén. Van a tener una gran complicación si son gobierno, porque yo le he escuchado a Javier Milei decir, vamos a respetar los contratos, vamos a respetar la seguridad jurídica. Con ese plexo jurídico preexistente de esas relaciones internacionales donde tenemos una base china, ¿qué se hace? Imagínate que lo único que sabemos es que firmaron con la República Popular de China por 50 años la cesión, Embajada del Agrio, provincia de Neuquén, del territorio de esa base. Territorio que para el derecho es como si fuera territorio de China. Claro, como o sea, una es como una embajada. No se puede entrar. Exacto. Claro, como una embajada. Entonces, primero hay que ver los condicionantes que se firmaron en ese tratado, condicionantes que ni Cristina Fernández de Kirchner ni nadie ha explicado jamás. ¿Esto significa que nosotros vamos a tomar alguna decisión sin conocerlo? No, desgraciadamente nos tenemos que imbuir de qué es lo que ha firmado el Estado argentino y que ya ratificó en un gobierno posterior. ¿Ustedes garantizan, cuando discutimos el tema dolarización sí o no, apareció Horacio Rosati a decir, si van a eliminar el peso, es anticonstitucional. Pero hay quienes también observan que la idea de los vouchers educativos va contra la Constitución en esto de la garantía de la educación pública. Y por otro lado, Javier Milei ha dicho, nosotros vamos a defender la Constitución, vamos con la Constitución de Alberdi más la reformada. ¿Ustedes le garantizan a la sociedad que los vota que van a gobernar con la Constitución en la mano? Por supuesto. Pero es que en ningún momento... Y en todo caso, que alguna idea que están elaborando hoy deberá pasar por el tamiz constitucional, y si no tiene tamiz constitucional, ¿no van a tratar de imponerlo? Primero, Parece obvia la pregunta, pero no es tan obvia. En una Argentina, donde, reitero, tuvimos un gobierno como el de Cristina Kirchner, que a los derechos constitucionales muchas veces los puso entre comillas. en primer término, y esto es algo que en ningún momento salió de nuestra boca, nosotros no pensamos reformar la Constitución. Bien. Primera cuestión. Segunda cuestión. En todo momento, teniendo como base la Constitución, nosotros queremos garantizar los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que Argentina ratificó. Esta pregunta se la hago de otra manera. ¿Qué opina de lo que dijo justamente el presidente de la Corte? Que esa idea, cambiar la moneda, es inconstitucional. Bueno, el tema es que él está opinando como abogado. Él no está opinando como la Corte Suprema de Justicia de la como Nación. un miembro de la Corte. De hecho, claro, pero no está hablando por sus fallos. La Corte habla por sus fallos. No se está con lo refiriendo cual, a una causa, dice usted. exacto. Y ¿No él estaría él está adelantando opinión? preopinando. Preopinando. Él está preopinando. Dicho esto, y todos los que somos abogados lo sabemos, él está defendiendo su mitad de la biblioteca. Bueno, nosotros tenemos la otra mitad. No es algo... el derecho no es una ciencia exacta. No, obviamente. Sin torcer las leyes, hay interpretaciones. En este caso puntual respecto de la moneda, lo hay. ¿Usted ayer cuando hablaba con Rossi lo chicaneó con esto del silencio de Cristina? Sí, ¿dónde está Cristina? Habla el sábado. Sí, me lo dijo, pero ¿y dónde está Cristina mientras el país se incendia? La invitó, ¿no? Venga el sábado conmigo y vamos a escucharla, Sí, algo así, ¿no? no, pero prefiero evitarme el disgusto. Igualmente, creo que ¿dónde estuvo todos estos meses mientras el país se incendia, mientras estuvo socavando al presidente que ella eligió, mientras se ventilan los actos de corrupción de su gobierno, mientras el ministro de Economía se candidatea como presidente del desastre del cual ella forma parte? Me parece que porque esté calladita la boca, eso no significa que no sea corresponsable de la situación crítica en la que vive nuestro país. En otro párrafo creo que fue así, dígame si no, cuando la atacan por su relación con Videla, usted le contesta, ustedes tuvieron a Milani. Sí. Sí, yo le pregunté por Milani, ¿no? En realidad yo no me lo planteé como un ataque. Yo simplemente le pregunté, bueno, ustedes están todo el día con las madres de Plaza de Mayo, con los derechos humanos y demás, y eligen a un tipo como Milani como jefe del ejército, que no era, por supuesto, el único que estaba en condiciones de serlo. Hay otra Y de las ellos cosas- lo defendieron. ¿Hay un doble discurso? Pero es que en todo el kirchnerismo hay un doble discurso. De hecho, no sé cómo hacen para dormir parados, porque realmente eso es lo que hacen constantemente. O sea, ellos dicen una cosa y hacen exactamente otra. Otra de las cosas que le achacan es que usted le llevaba la agenda a Videla. Pero,
¿de dónde sacaron ese No tipo sé, de no cosas? sé. No sé qué responder ante este tipo de acusaciones. La verdad No es que una no. acusación mía, ¿no? No, Después dicen, por no, favor, porque Eduardo, Feynman la acusó de... Es que no sé qué pensaron, que yo tenía una relación de tanta cercanía con una persona a la que debo haber visto 2 o 3 veces con toda la furia. O sea, es como si dijéramos que Seferino Reato, por hacer su libro en el cual él lo entrevistó en la cárcel, digamos, y tiene fotos de esa situación y demás, terminó siendo gran amigo de Videla, pero esto es una ridiculez total. O sea, yo entiendo que hay gente que quiere que no se sepa una parte de la historia, pero yo no estoy justificando a nadie por exponer que acá hay personas que no tienen derechos humanos. Lamento que esto le moleste a la gente que necesita que la historia no sea conocida para que su impunidad esté garantizada por siempre en este país. Impunidad que estamos padeciendo hasta el día de hoy, que estamos pagando indemnizaciones que son de millones de dólares, que estamos poniendo en cargos públicos a personas que hablan concretamente de sostener el terrorismo, como lo han hecho muchos de los hijos de aquellos miembros de organizaciones armadas, de los cuales tenemos un montón en cargos importantísimos del Estado. Por supuesto, un hijo nunca es culpable ni de las acciones de sus padres, ni de los dichos de sus padres, ni de nada, pero desde el momento en que vos justificás y te convertís de alguna manera en cómplice de eso. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Muy agradecido. Una última, Sí. así, casi un chascarrillo final. Leí entre tantas interpretaciones que se hicieron del debate, viste que hacían calificaciones, quién ganó uno, según como cada cual está en la feria, ¿no? Pero me sorprendió, creo que te lo comenté hoy, me sorprendió una, dice que, no sé si pretendía ser o un elogio o una crítica. Anoche vimos a una Margaret Thatcher argentina joven. Por eso digo, no sé si es un elogio por el carácter o por pegarla a los ingleses. ¿Cómo crees que se visualiza Victoria Villarruel hoy? Yo, y lo he dicho muchas veces, yo de la única forma que me quiero visualizar es como una patriota, punto. Si no hubiera habido el descalabro que hay en la República Argentina, probablemente yo no me hubiera sentido compelida a ingresar a la política. Porque hay muchos sinsabores, hay muchas críticas y hay peligros. Entonces, simplemente yo querría hacer mi aporte a la Argentina. La verdad que Margaret Thatcher, yo siempre voy a estar con Malvinas, con los veteranos de Malvinas, con el reclamo de soberanía de nuestro país, y lo que puedo tener de parecido es el blanco de los ojos y los colores que pueden gustarnos para vestirnos. Nada más. O la En el dama de resto, hierro. también O la me dama dicen de la dama hierro. de hierro, y de hecho, Bueno. Javier me ha dicho, uy, perdóname por decirte la dama de hierro. Y le digo, no, porque yo entiendo por qué me lo estás diciendo y no me lo tomo a mal. Ahora, la verdad que yo lo único que quiero ser es una buena argentina, nada más. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias por haber venido, ¿eh? Querido Querido amigo. amigo, placer. Bueno, vamos con esto urgente.